El arte de ser feliz de Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en la ciudad de Łódź, Polonia, hijo de un comerciante próspero, Heinrich Schopenhauer, y su joven esposa Johanna. A los 9 vivió en Francia durante 2 años y en el transcurso de un viaje por Europa se sintió impactado por el sufrimiento de la gente, en especial de la más pobre. A los 17 años murió su padre. Liberado de la obligación de dedicarse al oficio paterno, Arthur demostró ser un extraordinario alumno en su preparación para la universidad, destacándose en griego y en latín, aunque fue expulsado de la institución educativa por burlarse de un profesor. Se dedicó también al estudio del castellano y fue admirador de escritores franceses, ingleses y españoles, así como del pensamiento oriental. Su madre, novelista, participó activamente de la vida intelectual de Arthur. Gracias a los eventos que organizaba, él conoció a Goethe, a los hermanos Schelling, a Wieland y a Mayer, entre otras figuras prominentes de la época. Cuando en 1811 el poeta Wieland le desaconsejó estudiar filosofía, Arthur le replicó: «La vida es un asunto desagradable. He decidido pasarla reflexionando sobre ella». Schopenhauer estudió filosofía bajo la tutela de Schule, comentador de Kant, quien lo alentó a estudiar las obras de este y de Platón. Además, leyó a Schelling, a Spinoza y asistió en la Universidad de Berlín a las clases de Fichte y Schelling. Aunque se decepcionó con la vida universitaria, a la cual veía innecesariamente abstrusa, alejada de las inquietudes realmente filosóficas, comprometida con problemas teológicos. Tras doctorarse con una disertación sobre el principio de razón suficiente, se estableció en Dresde, en busca de un ambiente más calmo. Publicó un libro sobre los colores, fruto de su colaboración con Goethe, con quien el vínculo se tensó tras la publicación. En diciembre de 1818 publicó su trabajo filosófico más importante, El mundo como voluntad y representación, que pasó prácticamente desapercibido. En 1820 comenzó a dictar clases en la Universidad de Berlín, donde inintencionadamente escogió el mismo horario que Hell, el profesor más distinguido de la institución. Como consecuencia de ello, solo unos pocos estudiantes asistieron a sus lecciones, mientras que más de 200 fueron a las de Hell. El desinterés y la indiferencia por sus clases acentuó su desprecio por la filosofía académica. Los años siguientes no fueron buenos para Schopenhauer. A la falta de reconocimiento de su obra se le agregó el padecimiento físico por diversas enfermedades y hasta un litigio legal en su contra, que lo obligó a pagar una suma de dinero anual por el resto de su vida. Con su madre nunca tuvo una buena relación. Ella lo consideraba demasiado crítico, agrio, melancólico, mientras que él la juzgaba como una superficial escaladora social. Cuando él tenía 30 años, ella le pidió que no volviera a contactarla más. En 1831 dejó Berlín a causa de una epidemia de cólera y se estableció en Bankfurt, donde permaneció hasta su muerte en 1860. En 1839 recibió por primera vez un premio de la Academia Noruega por un ensayo sobre la libertad de la voluntad humana. En 1843 publicó una segunda edición de su obra mayor que la doblaba en extensión, aunque tampoco logró éxito editorial. Su conjunto de ensayos y aforismos Parerga y Paralipomena en 1851 le valió cierta notoriedad provocada, en rigor, por una reseña inglesa. En su caso, como en el de tantos otros, la fama fue póstuma, de Nietzsche a Freud, de Guin a Borges, de Unamuno a Cioran. Numerosos escritores y filósofos reivindicaron su prosa y su pensamiento. Era sin dudas
un hombre peculiar, defensor de los derechos de los animales, al punto de afirmar que quien es cruel con ellos no puede ser una buena persona. Creía que las mujeres permanecían niñas toda la vida, que el amor es solo una estratagema de la especie humana para reproducirse, que las razas blancas son superiores, pero que la esclavitud debía abolirse y la pobreza eliminarse. Se suele calificar de pesimista su filosofía, y a decir verdad, no escasean elementos para hacerlo. Entre otras ideas célebres, afirma al contrario de lo que piensa Leibniz, que este es el peor de los mundos posibles, que toda vida es esencialmente sufrimiento, que el mal es algo real, mientras que el bien es solo la ausencia de mal, que la desgracia es la regla, no la excepción, que el mundo está hecho de voluntad, una fuerza mayormente inconsciente con múltiples manifestaciones, carente de meta ni propósito, por lo cual es imposible satisfacerla, que el deseo humano no tiene lógica ni dirección, que cuando un individuo mitiga el sufrimiento, desemboca en el aburrimiento, de manera que la existencia oscila entre el dolor y el tedio, y solo escapa de este movimiento pendular mediante la negación consciente de la voluntad de vivir. Para liberarse del mal es necesario atacar su causa, la voluntad misma, de alguna de las siguientes maneras: la autonegación del yo en una vida ascética, la contemplación de la obra de arte como acto desinteresado, la compasión o simpatía, piedra de toque de la ética, que es una cualidad infrecuente, ya que los humanos son seres egoístas por naturaleza. Pero no son recetas para ser feliz, porque la existencia y la felicidad son conceptos contradictorios y además no hay recetas para ser un genio ni un santo, un artista o un asceta. Schopenhauer era explícitamente ateo. El mal, la miseria, el dolor y el sinsentido del mundo vuelve ridícula la idea de un Dios creador, omnipotente y bondadoso. A los 17 años concluyó que este mundo no puede ser obra de un ser que todo lo ama, sino antes bien de un demonio que había traído a la existencia a las criaturas para deleitarse con su sufrimiento. El dolor y lo negativo son el punto de partida de su reflexión, que se lamenta de la condición miserable de la existencia humana. A contrapelo del optimismo ilustrado que, basado en la perfectibilidad del ser humano, confiaba en su inevitable progreso, Schopenhauer lo considera condenado a la desgracia, la infelicidad, el dolor y el tedio. A diferencia del racionalismo predominante en la modernidad, el irracionalismo intuye que lo real no es racional, solo lo es nuestra manera de conocerlo. Rompiendo con la tradición cartesiana de la supremacía de la conciencia, Schopenhauer afirma que el sujeto se conoce a sí mismo como volente, como sujeto del querer, no como cognoscente. El concepto crucial de su filosofía es la voluntad, que designa la realidad originaria que se manifiesta en todos los seres y fuerzas de la naturaleza. El mundo no es sino el autoconocimiento de la voluntad. No se trata de una antropologización de la naturaleza, sino más bien de una naturalización del humano, quien comparte una identidad esencial con el resto de los seres, la voluntad de vivir que se afirma en todos los existentes y es habitada por la negatividad, la escisión, la carencia. En un determinado momento, Schopenhauer comenzó a registrar en un cuaderno sentencias, máximas, apotegmas y reglas para la acción, con la finalidad de aprovecharlas más adelante para sí mismo y en la redacción de sus obras. Ahora bien, a la luz de lo dicho sobre su vida y pensamiento, el lector podría legítimamente preguntarse: ¿qué tiene para enseñar acerca de la felicidad una persona así? ¿Por qué razones habríamos de confiar en la palabra de alguien que no solo se codió largo tiempo en su existencia concreta con la tristeza y el dolor, sino que en su pensamiento más abstracto,
adhiere a una posición pesimista frente a la vida humana, a la que juzga condenada a oscilar entre el sufrimiento y el tedio. El propio Schopenhauer rechaza la hipótesis eudemonista, esto es, la idea de que podemos fundamentar filosóficamente la opción por la existencia en sí misma, no meramente por miedo a la muerte, deseando que no termine nunca. Es decir, explícita reparos frente a los clásicos supuestos endemonistas, referidos a la vida dichosa, aclara, apenas iniciada la introducción, que adoptará el punto de vista común, general, asumiendo por tanto sus comitantes errores de base, nuestra naturaleza, como seres dotados de voluntad, conduce al sufrimiento de manera ineluctable y una vida que contiene sufrimiento, todas por definición, no es mejor que la no existencia. Sin embargo, bien vistas las cosas, necesitamos consejos y ayudas recomendados por la sabiduría de la vida justamente para suavizar el sufrimiento y la infelicidad. La riqueza de estas páginas reside en que, aunque el autor tome distancia de la perspectiva que las orienta, los lectores encontraremos pistas para pensar con mayor claridad cómo lograr más alegrías que tristezas, cómo alcanzar una vida relativamente más dichosa. ¿De qué trata el arte de ser feliz? Ante todo, el título supone que ser feliz es un arte, por tanto, algo en que podamos ejercitar, practicar, perfeccionar. No es un destino, algo dado o inevitable. No estamos condenados a ser felices ni tampoco infelices, sino que tenemos un margen de acción, de intervención, de transformación. No somos o no tenemos por qué ser meros espectadores de nuestra dicha o desdicha. Se nos sugiere que ser feliz es asunto de sabiduría práctica, de una filosofía orientada a la praxis, no meramente del conocimiento teórico. Schopenhauer recurre a fuentes clásicas antes que modernas, hilvana observaciones sobre sucesos de su época con comentarios de citas de autores antiguos, desliza el lenguaje entre descripciones y prescripciones, entre cómo se comportan los seres humanos y cómo deberían hacerlo si se decidieran a ser felices. No se priva de insertar sus propias tesis, por ejemplo, como ya señalamos, que la existencia oscila inevitablemente entre el dolor y el aburrimiento, tanto en el nivel individual como en el colectivo. Las clases bajas luchan contra un entorno necesitado, que causa dolor, mientras que las altas lo hacen contra el aburrimiento, resultado de sus necesidades satisfechas, y que el antídoto fundamental contra el tedio es la riqueza interior, la inagotable actividad del pensamiento. El presente libro está compuesto por una brevísima introducción y 4 capítulos. En el primero, La sabiduría de la vida, el autor hace una diferenciación crucial que organiza todo el recorrido del libro, lo que una persona es, por ejemplo, su personalidad en sentido amplio, analizada en el capítulo 2. Lo que la persona tiene, propiedades, posesiones, es el objetivo del capítulo 3. La posición o el lugar en la estimación de los demás, reputación, orgullo, rango, honor y fama, es abordada en el capítulo 4. El hecho de que este último sea el más extenso obedece a que la mayoría de la gente, por una peculiar debilidad de la naturaleza humana que es preciso limitar, tiende a sobreestimar la opinión de los demás, pese a que la reflexión más elemental prueba su poca relevancia en lo que hace a la felicidad de cada individuo. Schopenhauer no escatima argumentos para defender la idea de que la existencia fundamental de cada individuo reside en sí, en su propia piel, y que las condiciones reales de su vida, salud, amigos, hijos, hogar, temperamento, son incomparablemente más importantes para su felicidad que su reputación. Conceder demasiada relevancia a la opinión de los demás no es más que invertir ese orden natural, convirtiendo lo derivado y secundario en principal.
Nuestra vanidad y fanfarronería se asientan en la preocupación por el qué dirán, suerte de manía universal que hemos de combatir, dado que la mayoría de las opiniones de los hombres son falsas, perversas, erróneas y absurdas. Su perspectiva filosófica fundamental es clara. Las diferencias del primer tipo entre los seres humanos, que corresponden a lo que la naturaleza hizo, influyen en la felicidad o en la infelicidad de una manera mucho más determinante que las referidas a los otros dos grupos. Es decir, la constitución interior de un individuo, sus ventajas personales genuinas, una gran mente o un gran corazón, pero sobre todo una buena salud, tanto corporal como mental. Un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo. Son el elemento decisivo en su bienestar. Lo que lo rodea solo tiene una influencia mediata o indirecta. La principal fuente de felicidad es interna, su base, nuestra salud física y la capacidad de mantenernos libres de cuidados. En definitiva, la mitad objetiva de nuestras vidas está en manos del destino y varía sus formas, pero la otra mitad es subjetiva y reside en nosotros mismos. Schopenhauer reitera esta idea. Llevamos impreso el carácter a lo largo de la vida. Por mucho que cambien las circunstancias externas, el elemento subjetivo es más importante que el objetivo para nuestra felicidad y placer. Lo que soy cuando estoy solo tiene mayor peso que mis posesiones y que lo que puedo ser a los ojos del mundo. Tanto en los buenos como en los malos momentos es menos relevante lo que acontece en cuanto tal que la manera en que lo afrontamos. Así pues, el primer elemento de nuestra felicidad es lo que somos, nuestra individualidad, que no es fruto del destino y no se nos puede quitar. Su valor es absoluto, a diferencia del valor relativo de las posesiones y la opinión ajena. Nuestra oportunidad reside en hacer el mejor uso posible de nuestras cualidades personales y dedicarnos a las actividades que las involucren. Esto es, elegir el modo de vida más adecuado para desarrollarlas. Desde ya, es más sabio ocuparnos de mantener una buena salud que de acrecentar nuestras riquezas, por definición superfluas y que más bien la perturban, dado que conservarlas entraña ansiedades inevitables. Las riquezas y la fama son como el agua del mar. Cuanto más bebemos, más sed tenemos. Al contrario, los placeres más elevados son los del intelecto. La felicidad no es la norma porque la mayoría de la gente tiene la mente vacía, la imaginación embotada, el espíritu pobre, invierte su tiempo en pasatiempos y diversiones, en el placer sensual, el exceso y el libertinaje. Cuanto más tiene una persona en sí misma, menos necesita de los demás, por lo cual el sabio procurará tener una vida tranquila, modesta, con pocos encuentros. Un intelecto elevado tiende a hacer al hombre poco sociable. El destino es cruel, la humanidad lamentable. Conviene no esperar mucho del mundo, que está lleno de miseria y de dolor. Lo mejor que nos puede pasar es contar con una rica individualidad, un buen intelecto. Sobre todo, lo que más felices nos hace es el buen humor. Ser alegre y jovial siempre es una buena razón en sí mismo, puesto que la alegría es pura ganancia, directa e inmediata, que nos hace felices de inmediato en el momento presente. Escrito por Bárbara Pomares, página 17.